Bien, ayer vimos que una característica de la vida, entre comillas, espiritual de muchas personas es una incapacidad para mirarse, para escudriñarse y para analizar lo que es su vida en cuanto a calidad con respecto al Señor, para saber si están adecuadamente en el camino o no. Por eso hoy vamos a seguir con 6 preguntas, podrían ser muchas más, con las cuales nos vamos a ejercitar esta noche en la meditación de la palabra. Tenemos que aprender a reflexionar a fondo sobre la palabra en forma de aplicación práctica. Porque a veces nos quejamos de lo que no tenemos, pero a veces no agradecemos lo que sí tenemos. Por la sencilla razón de que a veces no escudriñamos bien ni la Escritura ni nuestra propia vida. Entonces, imaginémonos que en ese momento el Señor Jesucristo se presentara delante de nosotros y nos hiciera cada una de estas preguntas. Por ejemplo, la primera: ¿quisieras tener una casa sin hogar? ¿Cómo así, Señor? Sí, hay dos conceptos muy diferentes. El uno es casa como edificio y el otro es hogar como construcción de las personas que están dentro de esa casa para establecer un nido en el cual se refugien ciertas virtudes: el amor, la comprensión, el apoyo mutuo, la fidelidad, todas ellas. Entonces, hay muchos hoy en día que tienen casa pero no tienen hogar. Y hay muchos que tienen hogar y no tienen casa. ¿En qué sentido? No pueden vivir en una propiedad como tal. Sin embargo, han crecido de tal manera que se ha convertido en un altar de adoración para Dios. Esas 4 paredes, que aunque no son pertenencia exclusiva de esa familia, se convierten en un precioso hogar. Salmo 127, versículos 1 al 3. Un salmo memorable que debe estar en la memoria y en el corazón de cada creyente. Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Aquí, esta palabra tan hermosa, a mí personalmente me ha servido mucho para considerar las problemáticas personales y en las consejerías también, y mostrarle a aquellos que están tratando de encontrar la verdad que hay una forma correcta y una incorrecta de construir el hogar. En el versículo 1 se nos dice que el Señor tiene que estar en medio de ese hogar. Y si no está, entonces el trabajo es en vano. A veces llegan personas que han decidido unir su vida de la forma más rápida posible, con menos complicaciones. Ya hoy tienen una familia, tienen 1 o 2 o 3 hijos, y entonces están teniendo muchos inconvenientes, muchos problemas. Y la primera pregunta es: ¿ustedes cuando se unieron lo hicieron delante del Señor? Y la respuesta casi que invariablemente es no. Nosotros creímos que estábamos enamorados y que era el momento oportuno para iniciar una familia, y no pensaron en que Dios debería estar ahí. No se casaron delante de Él. Los hijos nacieron de cualquier manera, digo yo, en cuanto a que han sido criados con valores más bien mundanos, y entonces se puede resumir
ese hogar como algo que ha crecido sin que el Señor edifique. Por esa razón, en el versículo 2 nos dice que es en vano que esa pareja o que ese proveedor se levante de madrugada, que esté hasta muy tarde trabajando y comiendo el pan de esa labor con fuerzas de hombre, porque dice ahí que el Señor da a sus hijos amados aún cuando ellos están durmiendo. No es el trabajo el que les da la comida, es el Señor. No es que no se deba trabajar, sino que el trabajo debe ser bendecido por la presencia de Dios. Y en tercer lugar, en el versículo 3, nos habla de los hijos que son don de Dios. Pero cuando la casa ha sido construida con el Señor en la mitad. Esta es una exhortación, una invitación a que todos los que están oyendo esta palabra conviertan su hogar en un altar de adoración a Dios. Hagan de cualquier forma bíblica, como el Señor les indique, un momento de congregación y de reunión para que sea el Señor el que esté en el centro de esa familia. ¿Cómo vas a trabajar entonces de aquí en adelante? Es la pregunta, si ya conoces el Salmo 127. ¿Vas a continuar con tus esfuerzos humanos? ¿Vas a andar afanado? ¿Qué quieres tú que perciban en tu hogar los que te visiten? Cuando entren a tu casa, porque te lo digo, eso ocurre. ¿Se percibe o no? Muchas cosas. Por ejemplo, paz. ¿Quieres que la gente que entra a tu casa diga, uy, qué paz que se respira aquí? ¿Qué armonía? ¿Qué fe? ¿Qué presencia de Dios? Pero ¿cómo lo vas a hacer si tú no estás construyendo eso? Pastor, pero es que han pasado 20 años de vida en común, ya esta familia está crecida. Hermano, eso no importa. Nunca es tarde para Dios. Tú puedes empezar hoy mismo, mañana mismo, con una decisión. Nos vamos a reunir alrededor de la palabra o de la oración. No vamos a hacer unas oraciones rutinarias, porque sí, estamos acostumbrados a dar gracias por el desayuno, el almuerzo, la comida, pero siempre es la misma oración, el mismo sentido ya de oración repetitiva. Entonces mañana vas a renovar el corazón de la oración y vas a mirar si el Señor está en su presencia allí acompañando tu casa. Y de paso, considerar si hay cosas por ordenar en tu hogar, si hay cosas por limpiar en tu hogar, tanto físicas como emocionales y espirituales. Tenemos un Dios de orden y nuestro cristianismo no está encerrado en 4 paredes de la iglesia, sino que el llevar este concepto al hogar es uno de los más grandes ministerios que Dios ya nos dio, pero que nos hemos demorado muchas veces en instaurar como tal. ¿Crees que te hace falta algo además por tu otro hogar, la iglesia? ¿Te hace también falta trabajar hacia ese otro hogar que te recoge unas horas a la semana? En resumidas cuentas, sea la iglesia o sea tu casa, deberías mirar el hogar que Dios te dio con más gratitud. Señor, gracias por estas paredes que has puesto alrededor de nosotros, por esta familia que has levantado, porque el sustento llega todos los días, porque aquí nos estás enseñando a respetarnos mutuamente, a amarnos y a perdonarnos. Gracias, Señor. Una oración corta con la cual tú puedes mirar de una forma diferente esas 4 paredes. Estamos en reflexiones
en meditaciones de nuestras cosas cotidianas basados en la palabra. Segunda pregunta, ¿quisieras, te pregunta el Señor, que un hijo te buscara solo por interés? ¿Cómo así? Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, versículos 12 y 13. Mira lo que ocurre aquí. El padre había creado a este hijo, pero mira lo que él hace. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Aquí el hijo prácticamente está exigiendo, no está pidiendo. Exigiendo que a él le corresponde una parte de todo lo que el padre ha trabajado, seguramente con él también, pero que eso ya es suyo y él quiere vivirlo como le parece. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta historia rememora en nosotros esos momentos en los cuales los hijos no están de acuerdo con nosotros como padres y entonces deciden vivir su vida como a ellos les parece, no necesariamente solo en la parte económica, también en la emocional y en la espiritual. Y vemos que uno de los más grandes ataques que hay contra la vida cristiana es la vida familiar precisamente. Satanás viene a poner en el corazón de los hijos a veces rebelión, a veces contención, a veces división. No estoy en contra de que los hijos salgan a vivir sus vidas, solamente que hay una forma correcta de salir del nido y una forma incorrecta. Hay hijos malos de padres buenos y viceversa. Pero hay hijos rebeldes de padres malcriadores. Cuando un hijo no está caminando como debiéramos, lo primero que habría que examinar es nuestro propio corazón. ¿Cómo que levantamos a esos hijos? ¿Cómo los criamos? Y hay hijos desobedientes de padres desobedientes. No toda la culpa de un mal hijo la tiene un padre. Fue el caso de Samuel, que siendo uno de los mejores jueces, profetas y sacerdotes de Israel, tuvo 2 hijos que no dieron la talla. Pero tenemos que tener claro esto: cuando no educamos con la palabra, educamos con el mundo. Cuando educamos con la palabra, entonces el Señor los toma y los educa. Nuestro error fue quizás haber llegado bastante tarde a los pies del Señor. Por tanto, no conocimos la palabra y por esa razón no pudimos establecer un hogar fundamentado en la palabra desde el principio. Pero también estoy diciendo que nunca es tarde para los padres, y especialmente entendiendo que tampoco deben culpabilizarse si ya le pidieron perdón al Señor. Señor, perdóname, me equivoqué, yo viví en el mundo y eduqué a mi hijo con conceptos mundanos. Pero ahora, Señor, manténme firme con la palabra y que le pueda transmitir a él, no imponer, transmitir, dar testimonio, no imponer, insisto, con tu palabra. Porque es que Dios nos entregó hijos para que se los entreguemos a Él. Bien sea como siervos de Dios un día cuando ya estén completamente convencidos del Dios que tenemos, o bien sea porque no han querido caminar como Dios quiere, y entonces nosotros en nuestro corazón entendemos que en realidad son hijos prestados que hay que devolverle al Señor. Este es otro ministerio grande que Dios nos dio. Vean, hoy estamos descubriendo eso. El ministerio no es solamente el de ser pastor o el de ser evangelista o el de ser diácono. El ministerio grande
el de criar los hijos, para Dios. ¿Tienes razones entonces para agradecer a Dios por tus hijos biológicos o aquellos espirituales que en tu vida cristiana el Señor te haya dado? Yo creo que sí. Como quiera que sea, hay siempre motivo de gozo en el Señor. Tercera pregunta que nos haría el Señor. ¿Quisieras que tu pareja te fuera infiel? ¿Infiel? ¿Cómo? ¿Qué clase de preguntas nos está haciendo el Señor? Oseas, capítulo 1, versículo 2. Oseas es un profeta menor del Antiguo Testamento para aquellos que nunca lo han leído, al cual el Señor le dio un mandato bastante extraño, y algunos dirán que cuestionable, porque si el Señor siempre ordena que tomemos esposa espiritual, ¿por qué le dice esto a Oseas? Dice, versículo 2, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, es decir, ten hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. El mandato del Señor es a que el profeta fuera mensajero a un pueblo rebelde, y lo iba a hacer no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Entonces iba a tomar a una prostituta como esposa, para que Israel reaccionara y entendiera que el esposo, el Señor, estaba tomando para sí una esposa que también era prostituta. Entonces consideremos algunas cosas de nuestras relaciones. Estar con alguien fiel es descanso y armonía para el corazón. Qué vida tan espiritual, tan tranquila se puede tener cuando uno tiene confianza en su pareja. Pero por el contrario, estar con alguien infiel es una carga infernal. La infidelidad no es solo con otra persona, es decir, lo que el Señor nos está mostrando aquí es que el Señor podría tenerte a ti como esposa fiel en lo poco y en lo mucho. En realidad te tiene así. Tú has aprendido a ser fiel, a no contaminarte con nada del mundo, a caminar sabiendo que solamente tienes un esposo al cual tienes que mirar, tu Señor, en lo poco y en lo mucho, siendo fiel. O, por el contrario, tu corazón se va fácilmente detrás de cosas diferentes a los intereses de tu esposo. Se distrae con nada y levanta incluso ídolos. Este es otro ministerio, el de la fidelidad. Es algo que yo tengo que proponerme en el corazón. Es decir, yo no quiero heridas, ni descalabros, ni maldiciones por mi infidelidad con respecto a mi esposa, en mi vida familiar, y por tanto voy a hacer lo mismo en mi vida espiritual. Voy a proponerme exactamente lo mismo con respecto a Dios, porque sé que la infidelidad más tarde o más temprano abre infinidad de puertas que son aprovechadas por Satanás para traer mucha amargura y mucho dolor, y no solamente sobre la persona que sufre la infidelidad, sino sobre el que la causa. Creemos en el mundo hoy, cuando no tenemos el conocimiento del Señor, que la infidelidad es prácticamente un derecho, que es algo agradable, que es un placer que uno se puede y se debe dar. Lo que no se le enseña a ese mundo ciego es todas las consecuencias que trae eso sobre los corazones, sobre el bolsillo, sobre la emoción y tantas otras cosas. Entonces, mi hermano, ¿tienes muchas quejas contra tu pareja? ¿No es hora de mirar qué bendiciones tienes más bien con ella?
Porque, como decía al principio, muchas veces nos quejamos de lo que no tenemos, pero no nos damos cuenta de la infinita bendición de lo que ya Dios nos dio. La palabra nos recuerda a ser fiel a la compañera de la juventud. Y esa bendición se manifiesta de muchísimas maneras en la vida espiritual. Entre otras, tal vez la más importante, es que tu fidelidad te va a permitir crecer rápidamente para Dios. Cuarta pregunta. Preguntas cuestionantes, ¿no? Preguntas de reflexión. ¿Quisieras tener cerca a alguien que no es sincero ni leal? Segunda de Timoteo 4, 9 al 11. Versículo 9. Pablo le está escribiendo a Timoteo: procura venir a verme pronto. Procura, está haciendo una petición con cierta urgencia. ¿Por qué? Lo voy a explicar en el versículo 10. Pues Demas, así se llamaba uno de los cristianos, me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo le está diciendo a Timoteo: ven pronto porque necesito tu consuelo, pues otros 3 me han abandonado. Bueno, de quien más se queja es de Demas. De alguna manera fue un abandono con traición, porque Pablo se queja aquí, habiendo amado este mundo presente. O sea, se los digo de esta manera: Pablo sintió una puñalada por la espalda, una puñalada espiritual. Esto es lo que siempre se siente cuando un hermano cristiano nos traiciona. Se fue al mundo y abandonó el ministerio. Y otros 2 también lo abandonaron. Entonces, en el versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Esto suena a queja, una queja del corazón, una queja dolida. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Está necesitando otros colaboradores. De los problemas más críticos que hay en un ministerio es la soledad. Pero por el contrario, de las bendiciones más grandes que hay en el ministerio cristiano, cualquiera que sea, es sentirse apoyado por otros. Y es que el ministerio de la cercanía, llamémoslo así, que es el ministerio que Timoteo está teniendo en este momento con Pablo en esa palabra, el ministerio de la cercanía es un ministerio sacrificado. Para yo ser cercano a alguien, necesito sacrificar mi tiempo, mi comodidad, mi egoísmo, para poderle dar a los demás. El ser apoyo de alguien es un don del cielo. No sé si lo quieras pedir. Si es así, pídelo. Señor, que yo pueda apoyar de alguna manera a alguien de mis hermanos, o de mis ministros, o de mis ovejas. Así sea poniendo una mano en su hombro, que él sepa que no está solo. Es un ministerio sacrificado porque, ya dije, hay que sacrificar el egoísmo, hay que matarlo, hay que matar la comodidad, como lo hizo el Señor Jesucristo, para venir a consolarnos a nosotros. Así que por favor, no abandones a alguien que confía en ti, ni a aquel que te necesita. Haz lo que sea, hasta algo doloroso para ti, pero acércate a esa persona que te está buscando. Aprende a ser cada vez más leal y más sincero con Dios. La deslealtad para con Dios se manifiesta de muchísimas maneras que no es el caso hoy repasar. Te las dejo como investigación de tu propio yo. Todos hemos cometido ese pecado. Dios nos llama, Dios quiere que oremos, que hablemos con Él, Dios quiere que lo busquemos, y sin embargo nosotros encontramos una disculpa. Pero agradece a Dios por su fidelidad, porque Él sí nunca nos abandona.
Y también agradécele a Dios si tienes algún amigo que te es leal. Este es otro ministerio, la lealtad. Quinta pregunta. Quiero aclarar, hermanos, que estas preguntas no han sido tomadas de un libro. Estas las está poniendo el Señor para nosotros, como grupo, como congregación, para que las consideremos en nuestra propia vida. ¿Quisieras ver profanada la casa de Dios? Uy, esto sí está bien grave. Todo el mundo va a decir que no, pero espérate un momento, miramos la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía, ya ustedes saben perfectamente que es el apartarse de la fe legítima y por tanto manifestarse también con apartamiento de la institución del Señor, o sea, de la iglesia, o del corazón. Quizás se siga yendo a la iglesia, pero no con el compromiso que se tenía antes. Hay un divorcio espiritual. Lo que aquí dice el hijo de perdición es algo que hay que de todas maneras desglosar. Dice que ese hijo de perdición, en el versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está claro que no nos gustaría ver al anticristo, de quien habla esta palabra, profanando el templo de Dios, cosa que sí van a tener que hacer los judíos. Pero, ¿será que a veces nos oponemos a Dios o a la iglesia? Decía ya, el cual se opone. Nos oponemos cuando el Señor está hablando a través de la iglesia y nosotros nos hacemos los sordos, o a veces nos levantamos contra la iglesia, lo que es peor, porque es que resulta que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y recuerden ustedes que en Apocalipsis hay 7 cartas a 7 iglesias que el Señor considera sus iglesias, pero 5 de ellas no están caminando como Él quiere. Por tanto, nosotros no somos quien para juzgar a una iglesia, a menos que esté poniendo en peligro la salud espiritual de los creyentes. Si es que tiene errores pequeños o medianos, eso es problema del trato que Dios le va a dar a ese pastor, a esa iglesia, a esa congregación. Pero si ya pues tiene errores garrafales, ahí sí quizás estamos en la obligación de decirle, hermano, ore, pregúntele a Dios si tiene que cambiarse de iglesia, porque usted está llegando a la vecindad con una doctrina errada, una doctrina que lo puede llevar a un punto crítico, un punto de quiebre. ¿Será que a veces hacemos lo que hace el anticristo, o lo que va a hacer? Nos sentamos en el templo en nuestra propia voluntad, porque dice que se hace pasar por Dios. Nos sentamos dizque a oír, pero en realidad mentalmente estamos contendiendo con la palabra. Yo creo que en este grupo ninguno. Sin embargo, yo he visto que en las congregaciones esto pasa. Hay unos que están sometidos a la palabra, la están recibiendo con mansedumbre, como veíamos ayer, implantada con mansedumbre, pero otros la están discutiendo con sus argumentos y sus razones irreverentes, satánicos simplemente. Considerando esto, llegará el tiempo, mis hermanos, donde no podamos congregarnos. Será por tanto necesario agradecer hoy por la iglesia que tenemos, la que es allí donde Dios te puso, tu iglesia. Bueno. Sexto, ¿quisieras ser mediocre para Dios? No, Señor, no, Señor, no, Señor. Pero es que la palabra dice en Apocalipsis 3, 15 al 16, yo conozco tus obras
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la sexta pregunta de una multitud que podríamos hacer, pero vale la pena considerar aquí esto. Lo contrario de ser tibio es la excelencia para Dios. Y resulta que la excelencia para Dios es primero una decisión. Señor, yo quiero ser excelente para ti. Después es una petición, lo que yo acabo de hacer. Primero lo decides, después lo pides. Como lo hizo Daniel cuando se propuso no contaminarse con la comida del rey. Y después lo encontramos orando cada día, varias veces al día. Seguramente pedía por lo mismo. Señor, no dejes que este gobierno de Babilonia me contamine. Manténme puro para ti. Por tanto, después es un trabajo. Primero una decisión, luego una petición, y cada día empiezas a trabajar para que el Señor te haga excelente para Él. ¿Cómo? Haciendo cada día las cosas como para Dios y no para los hombres. Ni siquiera para ti, todo para Dios. Desde bañarte los dientes hasta coger un trasto y lavarlo. Para Dios, porque Él está presente en tus momentos, en todos. Y entonces alabando a Dios con tus acciones. Otro ministerio más. El de hacer las cosas siempre para Dios, donde quiera que sea, en el hogar, en el trabajo, en la calle, con las amistades, en tu iglesia. La última consideración que vamos a hacer es un resumen. Entonces, lo que debieras ser. Si encontramos que estas 6 que consideramos primero no debieran ser, ¿qué sí debiera ser? Hechos 9, 5 al 6. Está hablando de Saulo cuando se está convirtiendo en Pablo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, se dio cuenta que se estaba encontrando con su Dios, con su Señor. Realmente ya no era solamente una religión lo que tenía, ahora estaba frente a frente. Dijo, miren esta pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No se hagan solamente la pregunta literal. Piensen que Pablo está temblando y temeroso mientras está preguntando, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Me acabo de encontrar contigo, estoy frente a mi Creador. ¿Qué me corresponde hacer, Señor? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, el Señor te dijo hoy lo que debes hacer. Primero, edificar tu casa con el Señor. Segundo, educar a tus hijos para Dios. Tercero, ser fiel a Dios, a tu pareja y a tu familia. Cuarto, ser leal y sincero y rodearte de creyentes a sí mismo. Quinto, ser reverente y respetuoso de Dios y de sus cosas. Sexto, apartar la mediocridad y buscar la excelencia para Dios. Y por último, la séptima, estar siempre dispuesto para Dios y su voluntad. Amén.